nada, comentaros un poco, además de daros las gracias por venir y de la colaboración con la Casa Vecinal y de Antonio que nos ha proporcionado este espacio, ¿no? y además está ayudándonos mucho con lo de la placa, que ojalá lo consigamos y la podamos poner aquí en la fachada. Bueno, pues mi relación con Tina en realidad surge hace 3 años que encontré una biografía de ella y la compré y la leí, entonces me impresionó mucho no haber conocido antes a esta figura, ¿no? De que tiene artista, con las fotografías que hacía y la labor humanitaria que hizo, y descubrir además que formó parte importante de aquí de la guerra de España. A partir de ahí empecé a buscar otras biografías, a leer todo lo que encontraba sobre ella y a pensar que quería hacer algo con todo eso, porque hablaba con gente aquí, amistades mías y bueno, gente que incluso son fotógrafos, periodistas que se dedican al mundo del cine y no la conocían y me sorprendía mucho. Entonces quería buscar la manera de hacer algo con esto. Yo soy maestra de un colegio aquí de Tetuán, además, soy del barrio también, pero me gusta mucho la fotografía y justo hacía ya unos años había hecho un curso de fotografía en EFTI y bueno, pues me dedico a la fotografía de forma amateur y pensé que el proyecto que quería hacer era contar la vida de Tina a través de fotografías de los lugares por los que ella ha estado. Entonces me queda mucho tiempo por delante porque ella estuvo en muchos lugares. De momento, el año pasado estuve en Italia, conocí a Cristiane Barjausen Canale, que es su biógrafa por excelencia. Él es Giorgio, es el compañero de Cristiane y ha venido estos días a Madrid como representante del archivo de Tina Modotti, que lo custodia Cristian allí en Monefre, en un pueblecito de Italia. Entonces cuando fui aprovecho las vacaciones de familiares para hacer este proyecto. Entonces fuimos juntos, Percy, que es mi marido, mis hijas, fuimos allí, conocimos a Giorgio, conocimos a Cristiane y bueno, pues ahí surgió una amistad que ha continuado y continuará y surgieron varios proyectos, ¿no? Surgió la idea de una exposición que se inauguró ayer en el Museo Cerralbo, que os invito a que vayáis a verla porque es muy bonita. Está comisariada por Nieves Rodríguez, que iba a venir y no ha podido venir. Y bueno, pues surgió esto y después dentro de este proyecto que inicié y demás, pues surgió la idea de reivindicar también la figura de Tina, su labor en España a través de la placa. Y bueno, como sabéis, no sé si habéis visitado la campaña, pues intenté un poco ayuda por parte del ayuntamiento y de la comunidad y bueno, finalmente se nos salió adelante. Después conocí a Antonio y conocí este sitio, le hablé de este proyecto y de lo que estoy haciendo por Tina y bueno, la posibilidad de poner aquí la placa pues me pareció maravilloso porque el barrio de Tetuán es un sitio que Tina recorrió durante la guerra. Aquí al lado está el edificio de los salesianos de Estrecho, donde se fundó el 5º Regimiento y ella pues era un lugar habitual por el que ella pasaba, ¿no? Y por hablar un poquito así del recorrido de su biografía, voy a ver un poquito de agua. Por hacer un recorrido breve por su biografía, ella nació en Udine, que está al norte de Italia. También lo fui a visitar el año pasado para fotografiar los lugares donde ella nació y por los que ella vivió en su infancia. Nació en 1896 y la familia pues era una familia bastante humilde. Y entonces emigraron unos años a un pueblecito de Austria y volvieron a Udine y allí su padre decidió, como muchos italianos en esa época y mucha gente de estos países, de este lado del mundo, pues viajar a conseguir trabajo y dinero a América, ¿no? Su padre en un principio viajó solo
y a medida que fue consiguiendo dinero, pues lo mandaba para ir llevándose a la familia. La primera que se fue Mercedes, la hermana mayor, y después, en 1913, cuando Tina tenía 16 años, pues se fue ella, ¿no? Viajó sola en una nave, en un buque de migrantes hasta Nueva York, y allí pues de Nueva York tomó un tren hasta San Francisco, que era donde estaban su padre y su hermana. Ella ya anteriormente, con 12 años, se tuvo que poner a trabajar, estuvo trabajando en una fábrica textil en Udine para mantener a la familia, porque estaban su madre y sus hermanos solos, y ella era la mayor. Y cuando llegó a San Francisco se puso a trabajar, como antes de la película os he comentado un poquito esa parte de San Francisco, y donde entonces se puso a trabajar en una fábrica textil, y la parte de arriba de la fábrica pues estaba la tienda, ¿no? Los almacenes donde se vendían los diseños que se hacían, y empezaron a ver las posibilidades atrayentes del físico de Tina. Era una mujer muy guapa, y entonces empezó a trabajar también de modelo para vender esos diseños que se hacían. Empezó también a participar en obras de teatro por la pequeña Italia, y muchas veces con motivo para reunir fondos y ayudar a las familias que estaban sufriendo de Italia, pues que a la Primera Guerra Mundial su familia tuvo que huir de Udine con un grupo de exiliados, y bueno, pues, y ya empezó a hacer campañas y a trabajar con otros grupos de la pequeña Italia, pues para recaudar fondos para este tipo de cosas, ¿no? Ayudar a estas personas, y también para ayudar a gente que estaba pues presos políticos. Ya empezó con estas actividades desde este primer momento. Tuvo mucho éxito como actriz en el teatro. Primero eran compañías pequeñitas de la pequeña Italia, y luego pues llegó a trabajar también en alguna compañía más grande de San Francisco. En la Exposición Universal de San Francisco de 1900, ahora mismo las fechas las tengo así, no sé qué, 1915 creo que es, donde sí, 1915, pues conoció al que llamaban Robo, que era un poeta. El nombre es Roubaud de la Ritchie, que era de origen canadiense, y era un poeta, bueno, pues que estaba en los círculos intelectuales de San Francisco de ese momento, y le conoce en la Exposición Universal. Y bueno, pues de ahí surge pues un noviazgo, y surge también que ella empieza a conocer esos círculos, ¿no? de gente intelectual del momento, poetas, pintores, fotógrafos, artistas. Se casa con él. No hay una boda oficial, se cree, porque no hay ningún documento ni nada, pero sí salen los periódicos que Tina se va a Hollywood a vivir con Robo, que se han casado. Y bueno, pues en el periódico aparece como que una gran pérdida, como una actriz que se va, y allí en Hollywood trabajan en un taller que tiene él. Él, además de poeta, era pintor, y hacían unos diseños que se llaman batiks, que eran una especie, yo no he llegado todavía a descubrir, a entender muy bien qué era, pero era una especie como de kimonos, ¿no? Que ellos pintaban a mano en su taller, y Tina le ayudaba a pintar. Se utilizaban luego en las películas de Hollywood de cine mudo, y bueno, pues ella llega a hacer algunas películas, llega a hacer 3, y esta es la única que se conserva. Y ahí pues en ese taller hacían reuniones nocturnas, en las que hablaban de temas de artistas, temas también de la revolución rusa de ese momento, estas ideas ya de comunismo, estas ideas empezaban a surgir ahí en ese grupo de amistades, y entre estos amigos pues estaba Edward Weston, que le conoceréis, que es un gran fotógrafo, ¿no? Y bueno, pues surge también, Tina empieza a hacer también
trabajos de modelo para fotógrafos, entre ellos para Edward. Y surge pues una amistad, surge una atracción, surge entre ellos también una relación y la idea, entre otras, pues de ir a México, un lugar en el que está este movimiento cultural abierto a la calle, ¿no? El secretario de Educación en ese momento y uno de los amigos de Robo, que era mexicano y que se reunía con ellos, pues les habla de todo esto y empieza la idea de irse a México. Entonces Robo se va con él, con este amigo, a México y Tina y Weston se quedan allí en Hollywood todavía, pero con idea de marcharse también a seguir en los pasos. Y allí en México pues él les manda cartas diciéndoles lo maravilloso que es todo lo que está viendo, todo cómo se mueve la cultura, cómo es la cultura para el pueblo, todo se está haciendo, se está reivindicando también además esa cultura indígena, popular, y él está maravillado y les dice que les va a encantar. Tina y Weston tienen una relación, no se sabe si Robo lo sabía o no, pero bueno, el caso es que él mantenía la amistad con ellos y Robo y Tina ya van a tener una relación más de hermanos que de pareja. Tina era muy joven todavía, ¿no? Ella se fue allí con 16 años, se casó con 18 con él, para ella todo un descubrimiento y entonces, bueno, pues recibió la noticia de que Robo estaba enfermo y ella viaja a México y en el camino recibe un telegrama que ha muerto, muere de viruela. El pobre pues estuvo ahí, no sé si 2 meses, un tiempo, y contrajo la enfermedad y murió. Y ella va, ¿no? Y cuando va, pues todo el entierro, todo el funeral, pero ella se queda, ahí conoce a Diego Rivera, conoce a todos los artistas mexicanos y termina una exposición en la que estaba trabajando Robo sobre artistas americanos en México, se queda unos días y recibe la noticia de que su padre en San Francisco ha muerto. Entonces pues viaja de nuevo a San Francisco y allí con Edward Weston deciden irse a México y se van a México con uno de los hijos de Edward, se van los 3 y allí empieza, ellos quedan en que ella le va a abrir camino con el idioma, porque ella ya sabe español, y va a trabajar en la casa, cuidar un poco, hacer un poco de la labor de trabajar en el estudio, ¿no? Pero a condición de que ella quiera aprender fotografía. Él le va a enseñar fotografía, es una especie de contrato de compartir actividades. Y bueno, pues así lo hacen y ella empieza a aprender fotografía con Edward y experimenta con objetos y bueno, hace fotografías de estudio, pero ella empieza a salir a la calle y se da cuenta de que la realidad de México le interesa mucho más, que además se identifica con ella por sus raíces ya latinas, le recuerda a su pueblo de Udine y entonces empieza a fotografiar la realidad de México, empieza a utilizar la fotografía para hacer esas imágenes que a ella le interesan y que además es una denuncia social también. Y bueno, creo que al final me estoy alargando mucho, Javier, no sé. Sí. Es interesante. Y entonces, bueno, pues se hace fotógrafa y al principio es verdad que sigue un poquito la línea de Edward, que es muy metódico con la técnica y hace fotografías prácticamente de formas, de líneas, y la figura humana la utiliza también para como líneas, ¿no? No deshumaniza, sin embargo Tina va haciéndose a ella misma, va descubriendo su interés, su visión y luego se nota perfectamente pues, cómo ella ya crea su mirada, ¿no? Y bueno, Edward Weston se va de México, ellos juntos llegan en 1923 y
Él se va definitivamente, se ha ido a Estados Unidos alguna vez, ha vuelto, bueno, así, y se va definitivamente en 1926 y Tina se queda con su estudio. Se queda allí y ya con todas las relaciones que ha hecho de amistades del mundo artístico y también del Partido Comunista Mexicano. Entre ellos Diego Rivera, que puede ser una persona que se conoce mucho, ¿no? Y empieza a trabajar también para los muralistas, haciendo fotografías de los murales que pintan, porque era la manera de dar a conocer el muralismo al resto del mundo a través de las fotografías, y se llegó a convertir llegó a ser la fotógrafa oficial de los muralistas mexicanos. Se afilia al Partido Comunista ya cuando Edward Weston, que tenía otros intereses, no tenía intereses políticos ni sociales, se va, pues ella se afilia al Partido Comunista ya de forma oficial. Las fechas las voy a decir así, creo que en 1927 es cuando se afilia de forma ya oficial, aunque ya anteriormente ya ha estado trabajando para el periódico El Machete, que era el periódico oficial del partido y demás, pero bueno. Y entonces ahí ya empieza ella a separar su vida artística de la vida política y se da cuenta de que ella su vida la quiere dedicar a eso, la quiere dedicar a la lucha por una justicia que no existe en el mundo y encima que pues, contra ese fascismo que está teniendo cada vez más poder en Europa. Y bueno, pues las amistades que anteriormente tenían y que no tenían nada que ver con el partido, pues empieza a ya tener menos relación con ellas y a acercarse más solamente a las amistades relacionadas con el partido, que también son artistas, que también siguen esta línea, pero que utilizan incluso su arte para esta denuncia, ¿no? Y todo, y ella pues y su vida cambia radicalmente cuando en el 29, después de convivir unos meses con Julio Antonio Mella, que era un revolucionario cubano que llega exiliado a México, pues es asesinado con ella del brazo. Están yendo a su casa y le disparan, le pegan 2 tiros y ella va de su brazo y entonces pues muere. A partir de ahí su vida cambia porque es un palo enorme perder a la persona que en ese momento con la que estaba compartiendo la vida y a la que quería, y además todo se trunca en contra de ella porque la acusan incluso de conocer el asesinato, de ser cómplice del asesinato. La acusan de que ha sido un asesinato pasional. La prensa sensacionalista del momento en México utiliza sus imágenes de modelo anteriores, que aparece desnuda, para hablar de la vida inmoral que ha llevado. Utiliza también fotografías que ella le hizo a Julio Antonio Mella, en algunas ocasiones desnudo, también para hablar de todo esto, ¿no? Bueno, pues la llaman de todo. La llaman de todo. Ella, en este sufrimiento de haber perdido a alguien que además de esta manera tan brusca, tan violenta, que le han asesinado y demás, encima la acusen, bueno, no sé, pero tuvo que hacer unos días realmente horribles, terribles, ¿no? Para ella. La apoyaron mucho desde el partido, la apoyaron mucho un grupo de mujeres, entre las que estaban Concha Michel, la cantante, grupo de mujeres feministas, la apoyaron mucho para defenderla, ¿no? Y entre ellos Diego Rivera también la apoyó, porque Diego Rivera era el que tenía más capacidad de voz en ese momento, más internacional, el artista más internacional. Entonces pues él la defendió, dijo que entre otras cosas los desnudos en los que ella aparecía eran obras de arte, y las personas que no lo entendieran así pues es que no podían saber de arte. Bueno, y entonces la apoyó. Finalmente se descubrió que ella no había tenido nada que ver, pero eso ya quedó ahí, ¿no? Esa mancha ya quedó ahí en el imaginario de la gente y fue difícil. Al año siguiente, aprovechando, bueno, en el 29 ya ilegalizaron el Partido Comunista en México. En el 29
Bueno, también a Vidal, y es verdad que no, eso es importantísimo. Tú mete aquí también, claro que sí. Conocí a Vidal y también en los mismos años que conocí a Julio Antonio Mella, después de que ya Eduardo Weston se fuera en el 27, que Vidal es una figura también muy importante para nosotros por su labor que tuvo aquí en España durante la Guerra Civil, y a ella le conoce desde ese momento. Después ilegalizan el Partido Comunista en México y aprovechan un atentado que hubo al presidente de ese momento para culpar a los comunistas extranjeros. Y entonces a Tina la encarcelan, está 15 días o 10 días en una cárcel, en la que, bueno, pues una cárcel en ese momento, bueno, pues hundida, ¿no? Ahí hundida, y intentó hacer una huelga de hambre, intentó pedir ayuda a unas amigas estadounidenses. Bueno, por fin la liberan, porque efectivamente ni ella ni ningún comunista tuvo nada que ver con ese atentado, fue otra persona. En esto seguramente sí me podéis ir diciendo, si cualquier cosa, que seguro que sabéis más. Y bueno, pues le dicen, la liberan, pero con la condición de que tiene que dejar México en 48 horas. Y en esos 48 horas, pues no sé, imaginaros, ¿no? ¿Cómo puede ella reorganizar su vida, sus cosas, sus amistades, y a dónde va a ir? Porque a Italia no puede ir, de hecho Mussolini ya andaba detrás de ella. En Estados Unidos le dijeron que podía ir con la condición de que dejara totalmente sus actividades políticas. Ella se negó a eso, porque ella tenía pasaporte estadounidense, pero se negó a dejar sus actividades políticas. Entonces, en Estados Unidos tampoco era bien recibida. Y bueno, pues en el barco se reunió con Vidali, que ella no sabía que también Vidali viajaba en el barco, y entonces Vidali también apoyó un poco de alguna manera este trabajo, qué hacer, a dónde ir, ¿no? Antes de esto, deciros que ella ya trabajaba para el Socorro Rojo Internacional en México, ¿vale? Que me lo he saltado, y también que en el 29 hizo su primera exposición. Ella ya había expuesto sus obras algunas veces, pero la primera exposición que hizo solamente de sus obras, fue en el 29, allí en la Secretaría en la universidad, ¿no? En la Secretaría de Educación, o en la universidad, ahora no recuerdo bien el lugar, pero... Y entonces, bueno, pues cuando ya es exiliada y se monta en el barco, después de pasar por varios lugares, y está incluso cuando el barco en Nueva Orleans hace una parada, no sé si fueron varios días, ella la encierran en un lugar de inmigrantes aislada, no la dejan salir, ¿no? Y cuando el barco atraca en diferentes ciudades, a ella no la dejan bajar del barco. Vidali sí que baja, pero bueno, ella era como, pues, prácticamente presa, ¿no? Y ya llega a Europa, y ella decide irse a Berlín, decide irse a Alemania, por la idea también que tenían de Berlín en los años anteriores, todo el movimiento también cultural, la Bauhaus, todo lo que era Berlín en ese momento, que justo cuando ella llega, pues no se lo encuentra así, porque meses después Hitler gana las elecciones. Entonces lo que estaba pasando en Alemania ya en ese momento no era lo que ella conocía y ese ideal que ella tenía de Alemania, pero bueno, ella decide ir ahí, y ella decide seguir trabajando de fotógrafa en Alemania, en Berlín, y estuvo 6 meses perdón. Claro. Última calle para ella, encontraba en Berlín con más de 20.000 en Berlín de estas oficinas de foto en Berlín. En Berlín había muchísimas oficinas de foto, quiere decir muchos estudios, y ya eran conocidos. Ella llega ahí de nuevas y tiene que buscarse la vida en un lugar donde se da cuenta que la fotografía había muchos, y que además las técnicas para el laboratorio, las técnicas de revelado eran distintas, los químicos eran distintos, su cámara graflex era grande. Ahí ya empieza
las cámaras compactas, la Leica. Entonces se encuentra que tiene que moverse en un mundo desconocido y ella tenía, como me está diciendo Giorgio, contacto con la Unión Soviética, claro. Entonces en un principio Vidalí le dice, vente conmigo a Moscú, y ella dice, no, quiero empezar mi vida en Berlín, quiero ser fotógrafa, quiero estar haciendo esto. No sé si te he cortado. Ella sí, es perseguida por el servicio secreto italiano, porque saben que ha venido a Europa y la están buscando. Y en Berlín, incluso cuando ya ella no está en la casa donde se queda, que es una casa que acoge a perseguidos políticos, perdón, incluso van a esa casa a decir, aquí está Batina. Es un documento que aparece en este libro de Christiane Barkhausen-Canale, ¿no? Un documento en el que aparece que lo encontró Christiane en Moscú, y que aparece que el servicio de inteligencia italiano llega a esa casa buscándola. Le están siguiendo los pasos continuamente porque la quieren llevar a Italia, claro. Y entonces se encuentra que no puede salir adelante en Berlín, y además ganan las elecciones Hitler. Entonces ella decide cuando no renovar su visado en Alemania, que tenía para 6 meses, y se va a Moscú con Vidalí, que era lo que le había dicho, y ella empieza a trabajar en las oficinas del Socorro Rojo allí en Moscú, y empieza a viajar a diferentes lugares de Europa con misiones secretas, que esta parte ya la va a contar mejor Javier. Javier tiene una investigación hecha estupenda sobre esta parte de Tina ya en Europa, y sobre todo en España, y tiene un libro publicado, y bueno, él se va a encargar de hablar mejor de esta parte, porque, perdonadme, creo que no, porque sí, efectivamente, como decías tú, ¿no? Porque me da la gana o algo así antes. Lo hubiera presentado, porque claro, antes hemos estado hablando, pero luego habéis estado llegando más personas. Giorgio es el compañero de Christiane Barkhausen-Canale y ha venido como representante del archivo Dinamo Dotti. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo si lo he dicho. Sí, lo has dicho. Sí. Vale, porque sabía que lo había dicho vosotros, pero como ha venido más gente. Y Javier, bueno, pues le acabo de presentar, y ya yo creo que se encarga de hablar mejor de esta parte de Tina. Muchas gracias por Remedios, por larga introducción, pero me parece que es necesaria, porque es verdad que la figura de Tina Modotti hay que estar sistemáticamente recuperándola, porque parece mentira, pero desde su parte, tanto de su parte artística como de su parte personal y de su parte política, pero vamos, en fin, también estamos en un periodo desde el punto de vista político de recesión, así que por tanto hay personas a las que se las ningunea, o por lo menos desde mi punto de vista lo que no se le da el valor que tiene. A Tina Modotti hay que dibujarla, porque ella se desarrolla en su momento histórico, como a todos, pero tenemos que comprender cuál es el momento histórico en que vive, y por eso hace lo que hace, y está en donde está, evidentemente por su compromiso personal, pero porque los acontecimientos, no solamente europeos, sino mundiales, pues van por caminos distintos a lo que son en su propio compromiso ético, político y personal, porque evidentemente todo eso va ligado. Hablar de Tina Modotti en Europa y sobre todo en España, que es lo que me toca a mí, es hablar del Socorro Rojo Internacional. Y hablar del Socorro Rojo Internacional, no sé si el común de los mortales seguro que no sé lo que es el Socorro Rojo Internacional, pero yo sí sé que creo que sí que debemos pararnos una pincelada de lo que es el Socorro Rojo dentro
de lo que en el mundo político de los años 30, 20 y 30 era la Internacional Comunista. Si los partidos comunistas era la mano política de la Internacional, el Socorro Rojo es la actividad solidaria de la Internacional con relación a una clase obrera que se estaba ya no solamente consolidando, a una clase que es la obrera, que ya no solamente se estaba consolidando, sino que había sido capaz de, desde el siglo anterior, había sido capaz de organizarse en sindicatos y luego en partidos, y ya estaba participando en las democracias, ¿no? en la democracia burguesa, pero en la democracia, o sea que ya tenía voz en los estamentos de poder. Ahí hay que fijar la historia, el desarrollo político de Tiramodo, evidentemente. Hay muchos matices. Europa no es México. En México se desarrolla más, o desarrolla mucho esa parte artística. También en la edad, hay que verlo todo. Pero esa parte artística, paralela a la política, cuando llega a Europa la parte artística no se desvincula totalmente de esa parte y desarrolla más la parte política. Si Cruz Roja, es que hay que nombrar a Cruz Roja, si Cruz Roja nace en 1863 como una organización apolítica, como una organización relacionada con la guerra, es decir, evitar el sufrimiento desde el punto de vista sanitario de los combatientes, sin llegar a entender si eres de una parte o si eres de otra. Esa era la causa de la creación primera. Evidentemente Cruz Roja ya no se sabía mucho más, y podemos meter, aparte de su relación con todos los gobiernos o con la mayoría de Cruz Roja y la media luna roja, ¿no? Que es la misma organización. Ya es más solidaria, más de cooperación, etcétera, etcétera, como todo el mundo conocemos. Pero entonces estaba más vinculada a que la guerra fuera para el combatiente y su familia pues menos dolorosa, si es que una guerra puede ser menos dolorosa que lo que es, en fin, al fin y al cabo una guerra, sobre todo insisto, para los combatientes. El Socorro Rojo es absolutamente distinto. El Socorro Rojo quiere ser una entidad internacional para apoyo a la clase trabajadora, que no tiene ningún tipo de apoyo de los gobiernos burgueses, de los gobiernos, aunque fueran democráticos, de los gobiernos. Es decir, cada vez que se planteaba una huelga, cada vez que se planteaba un conflicto, me entiendo conflicto político y laboral, no estamos hablando de conflictos de delincuencia común, evidentemente un conflicto que el Parlamento burgués siempre lo ha considerado como terrorismo criminal, pues estaban desamparados. Ahí estaba, ahí quería estar el Socorro Internacional para, por lo menos, desde un principio, dar cobertura legal a los obreros que habían sido, que por un paro obrero pues se habían quedado en la calle, habían estado en la cárcel, etcétera, etcétera. Luego progresa un poquito más y también da amparo, quiere dar amparo a la familia, o el obrero que no va a currar, a trabajar, obrero que no cobra. O sea, las condiciones de trabajo a principios del siglo XX no eran, como ni muchísimo menos ni de lejos, para el obrero, el proletariado se llamaba entonces, como las que están ahora, pues muy malas que sean las que tenemos ahora. Yo siempre, que hablo del Socorro Rojo, hago este distingo, porque evidentemente es fundamental a la hora. Pero sí que el Socorro Rojo también entiende, por lo menos en España, entendió de guerra y trabajó en la guerra de España. El Socorro Rojo formalmente se constituye en el año 22. En el año 32
hay un congreso mundial, vamos a ver, en esos 10 años se desarrolla, en México, por ejemplo, acaba de mencionar ella, se van desarrollando pues, distintas organizaciones de Socorro Rojo en distintos países. Insisto, porque quiere estar distribuido por todo el mundo, quiere organizarse en todo el mundo para atender todo esto que os estaba explicando antes. Pero es cierto que es una organización de izquierdas, vamos a decirlo así, o revolucionaria incluso, ¿no? Estamos hablando de los años 20-30, esa es la palabra, es esa exactamente. Y no en todos los países, pues como pasó con la Cruz Roja, pues entienden pues, que eso es fundamental o que eso es positivo, porque va dirigido al obrero, a una parte de la sociedad, no al resto. Entonces, en el año 32 hay un congreso mundial de todas las organizaciones que ya existen y se da un paso más. Ya Hitler estaba en Europa, ya Hitler estaba no en el poder, pero sí estaba en el Parlamento. Ya la propia dirección del Socorro Rojo Internacional se da cuenta del peligro que suponía que es Alemania, porque ya estaba Italia bajo el fascismo de Mussolini. Porque sí que este tipo de gobiernos filofascistas, o fascistas en todos sus términos, se estaban instalando en las distintas partes de Europa y del resto del mundo, por lo menos del resto del mundo donde Europa podía tener incidencia. Entonces hay que organizar el Socorro Rojo. Claro, el Socorro Rojo en esos 10 años, pues ¿a quién se le vincula? ¿O cómo se organizan los distintos territorios? Pues a través de los partidos comunistas, que unos eran más fuertes, unos eran menos fuertes, de los distintos países. En el año 22 se decide no que se desvincule, que el Socorro Rojo tiene que ser una cosa más amplia. Por lo menos organizarse a partir de sindicatos y de los partidos que pudiéramos hablar de corte revolucionario o de corte marxista, como en España podía ser entonces el Partido Socialista o la socialdemocracia en otros países. Y entonces el Socorro Rojo se decide, bueno, porque tiene que mandar a sus emisarios, vamos a decirlo así, a sus agentes, se diría entonces, a todos los países, a los distintos países, para reorganizar el Socorro. Tina Modotti llega a Moscú en el año 32. No, en el 30. No, perdón, el 32 es el Congreso Mundial. Llega en el 30. En el 32 es el Congreso. Ella ya está trabajando, vamos a ver, ella llega, lo ha dicho Remedios, ella llega a Moscú pues de la mano, vamos a decirlo así, de Vidali. Ella cuando llega a Moscú, la gente que llegaba a Moscú, entonces pues tenía que rellenar una ficha. Entonces en la ficha que he visto yo, pone que está casada, su marido no está casado, su marido es el doctor Vidali J. Contreras, lo pone así. Que Vidali mantiene Contreras durante toda su vida. O sea que estén casados o no, oficialmente, formalmente, sí que tira de él para llegar allí y empezar a trabajar en Socorro Rojo Internacional. Bueno, pues una de las encargadas de ir a los distintos países a testar, vamos a decir, cómo está aquello, para decirles que ya que esto no está vinculado a los PCs. Esto ya tiene que ser una organización de masas, como se decía entonces. Esto es una organización de masas. Aquí caben todos, por lo menos de entrada, en el año 32, todos los que defienden pues eso, los intereses de la clase trabajadora, de la clase obrera. En el 33 ya sí que es canciller Hitler. Entonces ya, lo que se sospechaba ya no sospecha. Ya el mundo
no pensaba que iban hacia otra guerra mundial. Acaban de pasar la primera, que fue brutal. Bueno, pues sí, pues ya se estaba organizando aquello, y sí que la internacional, en este caso el Socorro Rojo, sí que apostó por denunciar aquello. Tina Modotti es un dato que me dio Cristian, y lo voy a poder decir aquí. Tina Modotti viene a España en ese papel. ¿Cómo está el Socorro Rojo en España viene del año 33? ¿Cómo está el Socorro Rojo en España en el año 33? Pues vinculado al PC, pero que el PC entonces eran 4, o 2000 en toda España, 2000. Entonces, es una cosa evidente. Bueno, pues si son organizaciones hermanas, pues una se basa en la otra para organizar, pero bueno, con tan poquita implantación en el Estado, pues al final se confunden las acciones y eso no avanza. Viene en el año 33, pero está aquí 3 días, porque evidentemente viene con pasaporte falso, porque lo estaba buscando el gobierno fascista de Mussolini. Pero la cogen y la expulsan de España, afortunadamente, y puede volver a París, y de París es la sede, vamos a decirlo así, del Socorro Rojo para el occidente europeo. Entonces, a partir de París se organiza todo para el occidente europeo. Los medios de comunicación no había, lo máximo era la radio y el teléfono, o sea, no estamos hablando, no había líneas aéreas, pues no había recorridos en aviones, esto se hacía o en tren o en barco, o sea que las posibilidades de movimiento pues además lentas, por decirlo así. Y en el año 34, vamos a ver, Socorro Rojo tiene una virtud, entre otras muchas, también tuvo sus fallos, es que todo lo que hacía lo publicitaba mucho. O sea, a base de hojas, a base de la radio, publicitaba mucho. 33-34 son los años que se llaman aquí durante la República los años del bienio negro, sobre todo durante el 34, donde gobierna la derecha, la extrema derecha, un gobierno pues absoluta derecha. En el año 34, las huelgas de octubre en Asturias y en el País Vasco pues llevan a lo que llamamos la revolución, que fue absolutamente masacrada por el ejército. A los dirigentes, la revolución, a los dirigentes son masacrados por el ejército republicano, o sea, el ejército gobernador, porque era la República. En el año 34, todo esto, por una cosa por lo que voy a decir, en el año 34, Vidal y Tina Modotti están en París en febrero. Porque Tina va a Austria, porque había habido un conflicto entre el gobierno filofascista de Dollfuss, Engelbert, una cosa así, Dollfuss, y los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Socialista de Izquierda, que está con representación en el Parlamento total. Hay un enfrentamiento brutal, hay muchas detenciones, hay incluso ejecuciones, como luego aquí en el 34 de octubre. Hay ejecuciones y legalizaciones de los partidos. Y allí está Tina Modotti para organizar una resistencia, por lo menos sí, el apoyo al papel que tiene un dirigente, un activo del Socorro Rojo Internacional. Muchos autores, yo digo esto porque muchos autores mantienen que tanto Vidal dice muchas cosas en sus memorias, que ya son de los años 60 y 70, que Vidal sí que vino cuando la revolución de octubre aquí a España. Yo no he encontrado evidencias más que lo que cuentan ciertos autores de que ella estuvo.
sitio para no, si estaban en París, pues es posible, porque por lo dicho antes los medios de transporte, pues es posible que se quedaran. Tampoco sabían que iba a haber una revolución, iba a haber una huelga que desemboca en una revolución en febrero o en marzo. Pero sí que hay algunos autores que lo dicen. Yo no he encontrado evidencia hasta ahora de que ella estuvo aquí. Sí que está para lo mismo que vino en el 36, pero más avanzado, ya en el año 35. En el año 35 se convocan elecciones y se empieza a montar el Frente Popular. Ya el Socorro Rojo es Frente Populista, ya no es solamente, tiene que ser, debe ser una organización social, como se diría, es una organización de masas. Aquí caben todos, porque lo que tenemos enfrente es muy fuerte. Se convierte en una organización antifascista. Le caben todos, hasta la derecha, desde la derecha democrática hasta los partidos comunistas o cualquier otro tipo de pensamiento que fuera la propia cinetistas, los anarquistas. Entonces sí que podemos decir, o sí que ya hay evidencias escritas y testimonios orales de que está en España en el año 35, a partir del año 35. Oficialmente Tina Modotti nunca está en España. Lo ha dicho ella y yo te he insistido. Ella no podría estar aquí con Tina Modotti porque la hubieran deportado, pero ya directamente a Roma. Ella está aquí viene con un pasaporte legal, falso, pero legal, viene como una española, Carmen Ruiz Sánchez, maestra de profesión. Es lógico pensar que viene con Vittorio Vidal, Carlos Contreras, y que también está ligado a la internacional, y que es un cuadro aparte del comité, pero de la comité a través del Socorro Rojo Internacional. Y sí que a partir de la ampliación de miras que tiene el Socorro Rojo Internacional, se pone a trabajar en eso, en la no refundación, pero la volver a organizar y a la extensión, que es lo más importante, del Socorro Rojo en España. El Socorro Rojo es el término internacional, Socorro Rojo Internacional. Aquí en España se mantuvo hasta la guerra, que se llama Socorro Rojo de España. En Francia se llama Socorro Popular, no sé por qué. Aquí se mantuvo, pero bueno. Y sí que voy acabando, pues yo os estoy dando... A partir de qué es lo que hace, hay que dividir la etapa de Carmen Ruiz en dos etapas. La anterior a la guerra. Pues lógico, la guerra lo cambia todo, ¿no? Pues que la internacionalización del conflicto, es decir, lo que está pasando en Alemania puede pasar en España, ¿qué pasó? Lo que está pasando en Brasil, a un dirigente brasileño, un dirigente obrero brasileño que meten en la cárcel o que fusilan, es un problema también para España, porque el interés o los derechos de los trabajadores deben de ser en todos los países los mismos, tienen que, por lo menos, hay que tender a hacerlo. Por eso se organizan las campañas internacionales que desde el Socorro Rojo se llevan a cabo. ¿Cuáles son las más importantes? Hay muchas, las más importantes es el apoyo a Thälmann. Ernest Thälmann era diputado del Partido Comunista alemán, diputado del Partido Comunista alemán, legal en Alemania, pero que Hitler, una vez el canciller, lo hace desaparecer y se entiende que fallece en un campo de concentración en el año 44, en el de Buchenwald, uno de esos, pero no desaparece, o sea, como... Entonces se monta una campaña de apoyo
que en España fue muy importante en el mismo año. Este desaparece en el año 33, o sea, es que a Thälmann le acusa el canciller de haber quemado el Reichstag, buscando quemar el propio partido nazi. Pero bueno, esa es la excusa, no solamente a él, evidentemente caen muchos más, incluso al responsable del Socorro Rojo en Alemania lo decapitan. O sea, como le pone la pena de muerte, pero a este lo meten en la cárcel pues, para que el sufrimiento se alargue hasta a este hombre. Entonces sí que empieza desde el año 35, desde finales del 35, pero sobre todo en el 36, la campaña de apoyo a este hombre, que aparte del apoyo personal, insisto, es para internacionalizar el conflicto. Lo he dicho, internacionalizar el conflicto. Y luego él hace también una campaña de apoyo a Carlos Prestes. Carlos Prestes era un revolucionario filocomunista o comunista brasileño, y le pasa lo mismo. Al final, el dictador que hay allí, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba él? Bueno, allí hay la dictadura filofascista, ilegalizan el partido y le meten en la cárcel. Entonces hay una campaña internacional que aquí en España fue muy sonora, o muy sonada, por lo menos de la prensa de la izquierda, porque el Socorro Rojo fue capaz de traer a la madre y a la, pues, casi como ahora, a la madre y a la hermana que dieron su testimonio personal de lo que estaba, no ya del hijo que estaba preso, que ya bastante es, sino de lo que estaba pasando, la denuncia de lo que estaba pasando allí en Barjas, se apellidaba el dictador. Que fue en el año, todo va muy rápido, en mayo del 36. Y en junio del 36, Carmen Sánchez María se pone personalmente a organizar, a visitar los territorios para reorganizar, reforzar el Socorro Rojo Internacional. Tenemos un documento de su paso para organizar el Socorro Rojo de Córdoba capital y de la provincia de Córdoba. Es importante el extender el socorro en todos y cada uno de los pueblos de España en este caso. En el año julio del 36 pasa lo que pasa y se da una vuelta totalmente al Socorro Rojo en España. Es verdad que el Socorro Rojo a partir del año 33, 34 hasta la Revolución, pues sí empezó a crecer, pero de esa manera, durante el Bienio Negro, los partidos de izquierda, si no estaban formalmente ilegalizados, pues funcionaban mal, o sea, pero las organizaciones sociales de izquierda, las organizaciones sociales que no eran del agrado del gobierno, pues estaban perseguidas o les cortaban la acción, o sea, estaban censuradas algunas. Es a partir del 34 que el Partido Socialista Obrero Español organiza la resistencia y luego organiza la ayuda a los obreros, cosa que hasta antes pues poco había hecho en ese sentido, a través de una organización que se llamaba Proinfancia Obrera, que era amplia, no era de los socialistas, del Partido Socialista era más amplia, pero sí que a partir de ahí tiene una labor importante, Proinfancia Obrera, que se queda ahí. Y a partir de ese trabajo hace el paralelo el Socorro Rojo Internacional, que es cuando es verdad que sí que se convierte o empieza a convertirse en una organización
que desde el punto de vista social pues parece que favorece, o que es buena porque favorece o apoya los intereses de la clase trabajadora, cuyos dirigentes y no dirigentes estaban desgraciadamente en la cárcel los que no habían sido ejecutados o llevados a prisión. Bueno, si estaban en la cárcel, llevados a prisión. La guerra, el inicio de la guerra da un vuelco al Socorro Rojo. Entonces sí que, por lo menos en Madrid, al inicio de la guerra sí que toma la responsabilidad de organizar la salida militar. En Madrid es el Madrid, que va a ser sitiado en unos meses, en pocos meses. ¿Por qué? Pues evidentemente el ejército, si se inicia una guerra, el ejército es fundamental, evidentemente. Quien se había levantado, había dado golpe de Estado, era el ejército. La República o el gobierno republicano no tenía ejército, porque o gran parte del ejército estaba con los rebeldes, con los sublevados. Y por tanto había carencia de estructura. El Socorro Rojo se hace cargo del hospital de Baudes, un hospital hecho como hospital, entonces no había que, para los trabajadores, los jornaleros, los hospitales jornaleros, que ya estaba hecho. Entonces eso se incauta y organiza allí el hospital de milicias del 5º Regimiento. Al principio entonces, era milicia de partidos y sindicatos, hasta que se organiza a partir de febrero del 37 el Ejército Popular. Y da cobertura a Madrid, claro, evidentemente al frente de Madrid. La vinculación con el 5º Regimiento, que estaba aquí, pues se la da Vidani, evidentemente, porque él inmediatamente él es comisario político del 5º Regimiento y luego del Ejército Regular. Y el hospital era del 5º Regimiento, o sea, estaba hecho para el 5º Regimiento, así que desde el 5º Regimiento. Así que eso es fundamental para los primeros, que está funcionando el hospital es fundamental para los primeros meses en Madrid, para los primeros meses. Pero más, el Socorro Rojo, aparte de este hospital que era buenísimo, organiza hospitales de sangre ya en donde puede, pues en conventos incautados, donde los frailes o las monjas pues, se han ido, y la Junta de Defensa pues, se concede, como a otras autoridades, y organiza hospitales de sangre. Los hospitales de sangre para los heridos, con los combatientes, pues las primeras curas se pudieran hacer. Mucho antes, esto se precipita todo, mucho antes de que lleguen al frente los hospitales provisionales, ¿no? Los primeros hospitales provisionales. Y ella misma trabaja en el Socorro, trabaja en la gestión del hospital, o sea, está allí en la gestión del hospital. Hay autores que dicen que fue enfermera. Yo creo que en los primeros días todo el mundo hacía de todo, pues porque faltarían manos. Pero lo que sí está claro es que ella llevaba, ella misma, vamos, sin nadie más, llevaba la gestión del Socorro Rojo, la gestión del Hospital de Baudes. Y entre otras muchísimas razones, porque los habitantes, la gente de Madrid, que sí que estaba a favor del golpe de Estado y de los franquistas, lo que luego se llamó la Quinta Columna, lo que se llama la Quinta Columna, hacían actos de sabotaje en los hospitales, envenenando, por ejemplo, las comidas a los enfermos, que los enfermos eran combatientes. Claro, evidentemente, eso así mermaba las fuerzas de las milicias. Y eso lo vigilaba directamente quien Amodotti. Luego, ya insisto, si puso alguna inyección, bueno, pues ya, eso ya no... Sí que el Socorro Rojo Internacional, una vez que el ejército de Franco
va llegando a Madrid, sí que el Socorro organiza la evacuación de Madrid. No solamente el Socorro, pero el Socorro participa y pone medios para evacuar Madrid, a los niños y a las familias. Hay una idea que no la tienen todas las organizaciones que trataban entonces con los refugiados. La idea puede ser de la propia Tina, de Carmen Ruiz, del reagrupamiento familiar. Evidentemente, si salen solo los niños, si el gobierno o la Junta de Defensa decide que son los niños, pues son los niños, es el gobierno quien decide. Pero si son los niños con las madres, los padres tenían que ir a la guerra, y con los abuelos, con la gente mayor, todos van juntos. Pues la idea es de todos van juntos al mismo centro de acogida. Pues esa es la actividad. Luego, cuando la sanidad ya del ejército, se organiza el ejército y ya la sanidad pasa a gestionarla el propio ejército regular, el hospital de Maude pasa a depender del ejército, la gestión la hace el ejército, y el Socorro, aquí en Madrid, lo que hace es que sus hospitales de sangre transformarlos para que fueran dispensarios para la gente civil, porque no todas se van, no hay capacidad para que todas se vayan. Aparte, no se podía ver cómo iba a evolucionar la guerra. Y la gestión de las colonias infantiles que le tocó gestionar al Socorro Rojo Internacional. Insisto, hay muchas más organizaciones, por si alguien lo duda o cree que solamente fue el Socorro, no. Pero las colonias infantiles que se establecen en el Levante, pues en la zona donde no hubo guerra o enfrentamiento, las que se ubican para los niños solos, Igual que fue un acto que por su posición no debía de haberlo hecho, pero que sí que hay testimonios que lo dicen, que va al frente de Guadarrama a rescatar a niños porque están cayendo bombas, porque están desde el propio frente, y traérselos a Madrid. Lo mismo que hace eso Tina Modotti junto a Matilde Landa. El día 9 de febrero está en Almería organizando la recogida, la llegada de lo que conocemos como la desbandada, los miles y miles de personas que huyen de la Málaga, que va a ser ocupada ya el día 7 de febrero. Málaga, el día 6 de febrero, el Socorro Rojo Internacional en Valencia decide que vayan Tina Modotti y Matilde Landa, y el día 10, yo creo que 9, pero el día 10 ya está ella en Almería. Allí les acompaña, esto es muy sí que es sabido, bueno, por lo menos quien tiene interés, el doctor Norman Bethune, o Norman Bethune, o como se diga porque es canadiense. Él también está vinculado al Socorro Rojo Internacional, él internacionalista, él viene para incorporarse a las brigadas internacionales, pero al ser médico, pues... Y él tiene y aplica de una manera óptima, bien, las transfusiones de sangre, el mantener la sangre para que no se corrompa y llevarlas al frente, para poder poner transfusiones de sangre y permitir o mermar la muerte por hemorragia de los soldados en el propio frente o de la población civil. Pero vamos, sobre todo, allí están los tres. Hay testimonio gráfico del propio Norman Bethune y de su equipo, recogiendo en una furgonetilla, en su ambulancia,
a personas que venían, pero aquello desbordó cualquier el Socorro Rojo, o sea, Tina Modotti, Carmen Ruiz, María, organizó el hospital en Almería, para que los médicos pudieran ver en qué estado venían estas personas, con la misma idea que os decía antes, de reubicar a las familias en unidades, o sea, no llevarse a los niños por un lado, a las mujeres o a la gente mayor por otra, y se estima, el propio Socorro Rojo estima que solo en la comunidad en Cataluña, en la región catalana entonces, en la Cataluña actual, solamente allí fueron de ese trance, o sea, de los refugiados en Almería, 22.000 personas. Eso sí se hace con muchos medios y con una mente, con una cabeza muy organizada. Más luego, eso hablo de Cataluña, más luego todos los niños y todo lo que se quedaron, no en centros, sino porque también había casas de acogida, personas particulares vinculadas a Socorro Rojo, que a familias enteras se la lamentablemente, después, muchos de estos que llegaron a Cataluña volvieron a coger una carretera para salir de España porque perdieron la guerra, pero vamos, en fin, eso todavía no lo sabían lamentablemente. Y ya acabó, ya sí que acabó, están las campañas de invierno. Si las campañas del Socorro Rojo en el año 34 eran pues, las campañas para tener material, tener dinero, para socorrer, amparar a los hijos de los obreros presos y a las mujeres y a las familias, y pagarles un abogado. Ese mismo modelo lo establece se llamaba campaña de invierno, para el apoyo a los combatientes en el año 36, 37 y 38. En el año 38 Tina Modotti estuvo enferma y la campaña la mantuvo directamente, bueno, pues no la pudo mantener ella, pero sí estuvo muy activo don Antonio Machado. Participó en la campaña escribiendo y poniendo su cara, incluso su imagen, en la propaganda que el Socorro Rojo Internacional hizo para la campaña de 38, que fue la última, porque ya en 39 gobernaba aquí Franco. Y solamente hacer mención al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, que en Málaga, que en Valencia se organizó en el año 37, en julio de 37. Se organizó en cuatro lugares. Me acuerdo, Antonio Machado habló en la clausura junto con Juan Negrín. Las sesiones se hicieron en Valencia, las más populosas, luego vinieron a Madrid, luego se fueron a Barcelona, los intelectuales, sobre todo escritores, que vinieron muchos vinculados a México y por tanto a lo que ha contado en Remedio de Tina, y la última fue en París. En París siempre es el último donde el Socorro Rojo organiza y tiene su actividad. Toda la actividad de solidaridad se organiza desde París. El 21 de enero del año 39, Tina Modotti, Carmen Ruiz Sánchez, renueva su pasaporte. Estaba en Barcelona, ya no hay nada que hacer, y sale de España con Isidoro Acevedo, que era el presidente también mayor, el presidente del Socorro Rojo español, y con Melchor Ebano, que habían venido a una conferencia nacional aquí en Madrid
en noviembre del 38, pero fueron bombardeados por la aviación franquista y hubo muertos. Y este hombre, Barney, quedó herido. Es Matilde Landa quien lo lleva a Barcelona porque Tina Carmen, María, está en Barcelona y ella se hace cargo de ellos para pasarlos a Francia. Según parece, fue entre los días 8 y 10 de febrero cuando pasan la frontera. Evidentemente, Melchiorre Barney era italiano, era extranjero y pasa. Ella pasó con un visado francés. Entiendo que se lo hace de igual, porque a lo mejor tenía que haber esperado, porque la frontera, el gobierno francés no las abre hasta la madrugada del 14 al 15 de febrero, y se apila la gente, entonces ellos pasan unos días antes. Entiendo que puede ser por eso, ¿eh? No. Y lo que sí que está ya en Francia Vidali, y lo que sí que intentan hacer es reorganizar, pero ya es imposible reorganizar porque aquello fue, nunca mejor dicho, aquello sí que fue una desbandada, casi peor que la otra, o la otra al final pudieron llegar a un sitio concreto determinado, pero allí aquello fue más doloroso, mejor si cabe. Quisieron organizar a los españoles que podían, junto al Socorro Popular francés. Evidentemente ni el gobierno francés ayudó, aquello desbordó cualquier tipo de, si no tenían ganas tampoco aquello los desbordó, y ella el día 1 de abril, fecha histórica, nunca mejor dicho, para España, sale de Francia con dirección a Veracruz. Ella llega a México como Carmen Ruiz. Ella no llega como Tina Modotti, había sido expulsado. Una vez que llega a México, allí se pierde ya a Tina Carmen. Sí que es cierto que pocos meses después el gobierno de Cárdenas levanta la expulsión y ella vuelve a tener su identidad. Y ya sí que termino. En la necrológica de la muerte de Tina Modotti, que publica en el año 42, claro, cuando ella muere, España Popular, un periódico de los exiliados españoles. Pedro Martínez Cartón, que había un combatiente, un militar republicano vinculado al comandante Carlos, a Vittorio Vidali, hace su necrológica y la titula La Camarada María. Eso fue un guiño a los españoles que estaban allí, porque acabo de decir que ya desaparece Carmen Ruiz María cuando pone pie en tierra mexicana. Ya más, nada más, lo siento. Siento haberme también extendido, pero... Muere en 1940, en 1940 muere. No, en el 42. En el 42. Muere el 6 de enero del 42. Muere el día de Reyes, la noche de Reyes, la noche, y bueno, esa semana había estado quedando con mujeres exiliadas españolas y habían estado preparando regalitos para los niños españoles, porque aquí los Reyes sí se celebraban, entonces lo habían estado preparando. Y esa noche de Reyes, después de una cena, en una casa conocida, pues en un taxi, bueno. ¿Un accidente? No, tuvo un infarto. Bueno, es que hay también varias teorías, porque coincide la mayoría de autores en que tuvo un infarto, sí,
pero por ejemplo Nieves Rodríguez, que es la que iba a venir y no ha venido, ella en México ha estado y ha visto el certificado de función. Según ella no se hizo autopsia y en el certificado de función pone congestión de los órganos, de todos los órganos internos. No dice infarto, paro cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay diferentes... el motivo, el caso es que, bueno, pues le falló y muere con 46 años en la noche de Reyes de 42. Joder. Sí, sí. Y bueno, yo quería que también Giorgio nos contara un poquito brevemente sobre el archivo. Sobre el archivo. Demasiado larga la expresión. Bueno, yo fui afortunado de encontrar a Cristiana. Mark Hawthorne lo conocía ya. En el norte de Italia, cuando yo llegó como inmigrante. Y nuevamente la actriz nací en el 95, aunque todos los papeles, todos los documentos, todos la búsqueda, como se dice, en los archivos del mundo, comenzó en 80 y... La búsqueda de Cristiane por el mundo sobre papeles en el 80. 82 o 84. Y ya no pensaba de hacer esto para escribir un libro. Pero aquí son un poquito demasiados libros para tenerle así en una biblioteca. Y nació el libro en Berlín. El archivo. Porque ella en 90 fundó con 2 o 3 amigas una asociación de solidaridad internacional entre mujeres inmigrantes, ¿no? Y que funciona todavía. Y fui presidente de esta organización, de esta asociación, hasta 2003, creo yo. Y debía dejar porque por la jubilación y nos conocimos y después del 98 yo me iría con ella en Berlín. Conocí todas sus actividades, también la asociación, y encontré una pieza con este. Archivos, archivadores llenos. Entonces, así, como todo que, aunque sabía, me dio en 96 su libro en alemán, que hay como 400 o 500 páginas, ¿no? Es mucho más. Es más. Esto es como... Esto es único que es completo. Todas las otras ediciones en Italia le cortaron porque... No se lo publicaban tan grueso. Sí, y sin foto. Y bueno, en 2000, nuestro amigo que es curador de exposición de fotos, Curador de la exposición que ahora mismo hay. Un amigo, amigo de Cristiane y ahora también. Tiene 2 casas en Italia, en este pueblito donde ahora vivimos, ¿no? Él nos envió que yo estaba en Berlín desde 2 años y no encontraba trabajo, bueno, no tenía papeles solo por Italia. Y vamos a Italia ya a hacer un trabajito en casa de un lindo pueblito. Después en Berlín, que Berlín es muy, no sé, porque son 3 días que estoy en Madrid, todavía no conozco, pero Berlín es enorme. Y decidimos de comprar una casita en este pueblito para hacerla mi residencia compramos esta casita en 2007 una asociación decidieron las mujeres, un consejo de mujeres, que no podría quedarse más el archivo en Berlín. ¿Qué hacemos? Pero no tenemos dinero para llevarlo de viaje, ¿no? Aquí
alquilaron un coche y encontramos los amigos, profesores universitarios de una ciudad debajo de este pueblito de Oche, muy fantásticas personas, y ellos pagaron el viaje desde Berlín a nuestro pueblo de allí. Y como nuestro amigo chileno lo llevó de Berlín a Monefro, y él, no muy práctico curador de libros o de papel, le puse en sacos de esos de basura. Todas Así las cajas que- del archivo las metieron en bolsas de basura para trasladarlas. Y nos llevamos a nuestra casita, es pequeña, y yo para limpiar en casa 17 sacos enormes de esos muy pesados, porque son de vivía. Mover de un lado Mover para de un otro. lado para otro, pues yo no podía ni limpiar ni hacer nada, pero 17 sacos es un lindo espacio. Enorme. Y al final fuimos a hablar en el ayuntamiento para darme una pieza para fundar este archivo. Y ellos dijeron, sí, llevas los sacos ahí y después veremos. Y por más de 5 años, desde 2000, no me acuerdo bien, pero por 7 años los sacos se quedaron con archivo en base en cantina del ayuntamiento. Que por esto ahora estoy, decimos, enojado por esta falta de respeto por el trabajo de Luciane que ella Sí. todavía está buscando, desde los 40 años casi, está buscando muchas novedades. Sí, todavía trabaja en esto. Ella. Entonces es un trabajo enorme. Y estoy viendo porque la conocí desde que hubo última vez de Moscú, donde fui para terminar su libro, última vez de buscar papeles en el archivo de Moscú. En 95 escribo, salí el libro en alemán, completo. Después, hace 5 años, oficialmente, o más, un poquito más, abrimos esta apertura de archivo con tan insistencia. El lugar al final es muy bonito, es un convento antiguo del pueblo y es un lugar muy bonito donde se guarda el archivo. Pero cedido por el ayuntamiento. Sí, ¿no? Cedido Vale. por el ayuntamiento. Sí, por el espacio, ayuntamiento. sí. Y bueno, por espacio no debemos pagar nada, porque con archivo hacemos publicidad al pueblo, ¿no? Sí. Año pasado nos visitó el embajador de Cuba, con nuestro amigo. Y cuando vi el archivo Cristiane, que se conocieron en el 90 en Cuba, y mira, creo que puede ser segundo si no tener aquí esta ella porque ahora se va en México y encontrará esta Elena Poniatowska, Sí. es amiga de Cristiane. Elena Poniatowska. Sí, voy a entrevistarla el próximo sábado. Qué bueno. Me ha invitado, de hecho, a su casa a visitarla. Uy, madre mía. Y son amigas, Cristiane y ella. Coincidieron en el tiempo en la investigación de Tina y se compartieron material y fue maravilloso, ¿no? Que dos personas que están trabajando para dos cosas sobre lo mismo, pero cada una con su interés, que compartieran y sí. Así que bueno, vamos terminando, Sí. que ya es demasiado Sí. al final. No sé cómo regraciar esto Dar gracias, dar agradecer. gracias a todos ustedes y estamos afortunados que con el medios hemos conocido y tenemos ¿cómo se dice? Para poner La placa. La placa. Sí, eso ahora Cristiane lucha en todos sus amigos del mundo para
Vamos a intentarlo. Para ayudar, Así que- para ser posible de poner eso. Creo que para ella, que en sus años, ella será la verdadera una cosa, que será, la placa será... Es que lleva la camiseta. Sí. Sí. Bueno, pues ya lo dejamos y ya.